Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, queridos amigos, los titulares en Colombia son obvios. La guerra en el Catatumbo. Hablaremos con el doctor Omar Burla sobre el particular. La guerra en el Catatumbo. El problema con el ELN. Ahora resuelve el presidente Petro que el fracaso con el ELN es del país, es del Estado colombiano. No es de él, es de él. Es de una política que le resultó al revés. Y lo que hizo fue fortalecer al ELN y fortalecer a las FARC. Esa es la verdad y eso lo hemos repetido en múltiples ocasiones. Entonces ahora Petro resuelve que el fracaso en la lucha contra el ELN es del Estado colombiano. Gustavo Petro, doctor Fernando, el responsable directo de varios fenómenos. El primero de ellos, eliminar las fuerzas de tarea conjunta en el país. Allí operaba la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, que era esencial y fundamental para poder hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, contra las guerrillas de las FARC y el ELN que se disputan esas más de 50.000 hectáreas de coca que hay sembradas en esa zona del país. También Gustavo Petro es el responsable de ayudar a impulsar para convertir en gestores de paz a 17 miembros de la guerrilla terrorista del ELN, que son jefes, por supuesto, que hoy están en libertad y que están haciendo parte de las mesas de negociación. También es responsable Gustavo Petro de haber descabezado, como le llamamos nosotros, al fenómeno, de haber dado de baja, haber llamado a calificar servicios a una cantidad importante de oficiales de las fuerzas militares que ejercían el control en esa zona del país. También es responsable de eso. Y, por supuesto, de crear un galimatías, doctor Fernando, porque en la zona la fuerza pública tiene que saber cuáles son los grupos con los que Petro pactó un cese bilateral. Dicho de otra forma, no puede entrar la fuerza pública de manera indiscriminada a atacar ninguno de estos grupos porque hay unos que tienen cese bilateral. La pregunta es, ¿cómo hace la fuerza pública para hacer esa distinción? Pues es Les imposible. pregunta primero, les pregunta a Imagínese usted. ustedes, ¿ustedes tienen cese bilateral? Si tienen cese bilateral yo disparo, si tienen cese bilateral no le puedo disparar. Bueno. Eso es lo que está pasando, queridos amigos. Estamos en manos de la guerrilla, estamos en manos del narcotráfico. Ese es el resultado del gobierno de Gustavo Petro. El ex senador Pedro José Castro y los 4.000 millones de pesos usados para sobornar congresistas. El estado de conmoción interior y la emergencia económica. Al fin, ¿en qué estamos? Conmoción interior, en emergencia económica. No se los podemos decir. Razón, no han salido, no se conocen los decretos. De manera que Increíble la improvisación, ¿no, doctor Fernando? Ayer se citó Consejo de Ministros para poder discutir cuál iba a ser la justificación que entregue el Departamento Jurídico de Presidencia de la República. Y pues no hubo humo blanco respecto de qué iba a ocurrir. Lo cierto es que Gustavo Petro sigue defendiendo su idea que me parece, doctor Fernando, fue apresurada, no informada o por lo menos ignorando lo que dice la misma Constitución política y la ley que desarrolla los estados de conmoción interior y de emergencia económica, social y ecológica. Porque no puede ser, doctor Fernando, el mismo argumento o la misma razón la que se use para ambos estados de excepción. No sé cómo lo va a hacer Gustavo Petro, ya por ahí le escuchamos decir ayer en un trino que entonces el problema era que dependía de restablecerse el orden público en el Catatumbo porque era una amenaza contra el país y que la amenaza no venía internamente, sino que también venía de afuera. ¿De afuera de dónde? No lo supo explicar. Lo cierto es que veo que están enredados por cuenta de esos arrebatos que tiene el presidente de anunciar algo y no concretarlo. no tenemos ni idea si estamos en conmoción interior, si estamos en emergencia económica. Recordaremos lo que fueron esas instituciones que vienen de la Constitución del 86 y de la Constitución del 36, de la reforma a la Constitución del 86 en el año 36. Primero el estado de sitio y luego el estado de emergencia económica y social.
Ya veremos. Cadáveres sin recoger en la vía del Catatumbo. Nadie sabe cuántos son los muertos del Catatumbo. Ya el presidente Petro dijo que no tenía ni idea, ni la más remota idea. Lo que sí se sabe es el nivel de desplazamiento, doctor Fernando, que crece con el pasar de las horas. Ya recuerde usted, ayer reportábamos 19.000 personas desplazadas. A esta misma hora, hace 24 horas, estábamos hablando de 19.000. Hoy amanecemos con una cifra superior, estamos en los 32.000 personas desplazadas por esta crisis en el Catatumbo. La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que la mayoría de esas víctimas han llegado a la cabecera municipal pues, en Cúcuta, donde hay 15.000 personas desplazadas, en Ocaña hay 11.000 personas y en Tibú un poco más de 5.300 personas desplazadas. Eh, el asunto que acaba usted de mencionar, no hay manera de saber cuántos son los muertos. Y peor todavía, ayer, en un cruce de videos entre los terroristas del ELN y las FARC, se juran una guerra a muerte hasta el final, dicen ellos. Vaya uno a saber cómo será eso. Y obviamente no hay fuerza pública suficiente. Han enviado 300 hombres para tratar de contener la situación, pero evidentemente no ha ocurrido nada. Ni siquiera hay noticia de combates entre la fuerza pública y las estructuras criminales. Ay, Dios mío, este pobre país en la situación en la que vive, el narcotráfico. El narcotráfico es el nombre del juego. Todo esto en el fondo es cocaína. Esos enfrentamientos entre el ELN y las FARC por cocaína. Y está también el Clan del Golfo. Y están todos los bandidos que hay en el país financiados por la cocaína. Hay cadáveres sin recoger en la vía del Catatumbo, dice la procuradora de la región. Suspendida por Trump ayuda temporal a Colombia y a todos los países. Suspendida la ayuda. Teníamos una alianza con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esa alianza fue golpeada durísimamente por el Tratado de Paz de Juan Manuel Santos y ahí veníamos, dando tumbos, pero veníamos. Ya dice el presidente Trump en sus decretos ejecutivos que va a suspender esas contribuciones porque no saben cómo se están utilizando ni para qué. Y estamos en manos de Marco Rubio, doctor Fernando, que es el que de manera excepcional podría solicitar que se gire los fondos a Colombia, que los estaba recibiendo cerca de 200 millones de pesos, Eh, 200 millones de dólares anuales y que no los va a recibir por ahora. Dudo mucho que Marco Rubio, que ha sido muy duro contradictor de Gustavo Petro, pues piense que es imperativo para Colombia recibir la ayuda de cerca de 16 millones de dólares mensuales, pues que no va a recibir el país. Bueno, hecho gravísimo para Colombia. Falcao no llegó a Millonarios y se fue del país. Sí. Bueno. No hay cómo pagar los impuestos, doctor Fernando. ¿Ah? Todo el escándalo que hicieron con Falcao y para terminar en nada, en que no llegó a Millonarios y en que se fue de Colombia. Pero el problema, como lo dijo él, estaban buscando un patrocinador, alguien que pudiera pagar la carga fiscal que tiene que asumir el jugador de fútbol en Colombia. Y es increíble que la razón sea por los altos impuestos y porque hay otros países en el mundo donde le ofrecen trabajo, donde la carga de impuestos es mucho menor y puede desempeñarse perfectamente. De verdad que es un asunto muy de fondo el tema de los impuestos para el jugador y creo lo mismo ocurrió con James Rodríguez, ¿no? También cuando se intentó el negocio con el Junior de Barranquilla. Máxima supervisión a monómeros colombo-venezolanos. Monómeros colombo-venezolanos ya de Colombo no tienen nada. Esa es una empresa venezolana que no se sabe cómo está funcionando acá, pero que le van a hacer máxima supervisión. Eso es el control absoluto por parte del Estado colombiano, doctor Fernando, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, pero bueno, entendamos que es una sociedad española, perdón, venezolana. No es colombiana. De Colombo no tiene sino el nombre.
el canal de Panamá en disputa. Se nos ha olvidado que Panamá era de Colombia, parte de Colombia. Se independizó de Colombia con la ayuda de los Estados Unidos. Los Estados Unidos acometieron la construcción del canal de Panamá en lo que Colombia había fracasado con Ignacio de Lesseps. Y entonces montó la estructura del canal de Panamá y durante muchísimos años Estados Unidos tuvo lo que se llamó la zona del canal, hasta que finalmente el señor Jimmy Carter, que en paz descanse, resolvió con Torrijos que eso era de Panamá. Y ahora el presidente Trump dice, no señor, lo hicimos nosotros, lo construimos nosotros con nuestra plata, con nuestra sangre, y Panamá nos está incumpliendo el tratamiento que nos debe dar. ¿Qué va a pasar en Panamá? Ayer escuché unas declaraciones de Erika Moines, que es ex canciller panameña, hasta hace 3 años lo fue. Y ella explicaba, doctor Fernando, que frente a la advertencia que hace el presidente Donald Trump, lo que hay es una falta de información. Ha sido clara y conoce muy bien el proceso, por supuesto, del funcionamiento del Canal de Panamá. Y dice ella que no existe ninguna desventaja de la que se pueda culpar a Panamá o un cobro excesivo frente a los buques de bandera estadounidense que pasan por el canal, que no es cierto, y que tampoco es cierto que haya ningún tipo de alianza específica o estratégica con China para poder hacer caso a lo que está diciendo el presidente Donald Trump. Ella decía que el gobierno panameño lo que tiene que hacer ahora mismo es hacer un canal de comunicación para aclarar, porque según su juicio, el presidente Donald Trump está mal informado y que por eso mismo su diatriba o su ataque a Panamá, lo que evidentemente los tiene pensativos, porque pues no lo dijo cualquiera, ¿no? Lo ha dicho el presidente Donald Trump. Bueno, pero ¿es cierto o no es cierto que tienen celebrados 3 contratos con la China alrededor del canal? ¿Existen los contratos? Sí existen los contratos. Entonces, Donald Trump dice, yo no voy a aceptar que la China termine metida en el canal de Panamá y dueña del canal de Panamá, que estratégicamente para mí es de importancia definitiva. Bueno, se olvida la historia del canal de Panamá. 5 muertos en una boda en Valledupar. Cayeron, dicen, escombros. No, cayeron, los que quedaron fueron los escombros. Cayeron paredes que mataron a estas 5 personas. Y en la arena internacional, el discurso y las órdenes ejecutivas de Trump. En el mundo no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. El discurso fue uno. Las órdenes ejecutivas no coinciden exactamente con el contenido del discurso. Estaremos pendientes de lo que ocurre. El poder de Marco Rubio. Marco Rubio, que fue elegido en una votación o confirmado en una votación de 99-0 en el Congreso de los Estados Unidos, es un personaje fundamental en la política americana, nada menos que el secretario de Estado, Marco Rubio. Alto el fuego en Gaza. Trump no confía en ese alto el fuego. ¿Qué pasa con los rehenes? Hasta ayer, por lo menos, no teníamos sino 3 mujeres rehenes que habían sido liberadas por el grupo Hamas. No sabemos si hayan liberado más. Un dato muy chistoso. Cayeron las ventas de champaña en el mundo. Razón, no hay motivos para celebrar. Las celebraciones se hacen con una buena copa de champaña. No hay por qué celebrar. Caen las ventas de champaña. Ay, el Papa Francisco otra vez. Ahora la emprende contra el presidente Trump, pero al lado de Maduro, el Papa Francisco. Dios mío, Dios mío. Mueren en Teherán jueces iraníes. La emoción de las rehenes liberadas. ¿Y qué pasa con las demás?
¿Qué está pasando con los demás rehenes en poder de Hamas? ¿Se cumplirá el alto al fuego? Es la gran pregunta que el mundo se hace. Ayer parece que hubo una nueva incursión israelí con un número de muertos en la Franja de Gaza. China en el Canal de Panamá, ya lo decíamos. Lo cierto es que China tiene 3 contratos con el gobierno panameño en los alrededores del canal. No se les ha entregado el canal, pero ahí están. Ahí están. Y eso fue lo que motivó la reacción del presidente Trump. México recibirá a los deportados, dice la señora Sheinbaum. Bueno, pues los tiene que recibir. Claro. ¿Qué va a hacer con ellos? Órdenes ejecutivas de Trump van decenas de órdenes ejecutivas. No podemos hablar de todas ellas porque no las conocemos. Las vamos a estudiar cuidadosamente porque hay muchas muy conflictivas y complicadas. Fueron indultados 1.600 de los asaltantes al Capitolio en aquel mes de enero en que atacaron el Capitolio los huestes de Donald Trump. El sombrero de Melania hace historia. Bueno, muy elegante Melania, muy linda Melania, con un sombrero que hace historia. Así son las cosas en el mundo. De esto se habla en la arena internacional, de esto se habla en Colombia, de esto hablaremos con ustedes en la próxima hora, queridos amigos. Nosotros vamos con la nota editorial. Escuchan ustedes y ven La Hora de la Verdad. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.